Euronews. Las noticias. Temor ante la nueva amenaza de Putin. ¿Qué tal? Bienvenidos a Euronews hoy. El presidente ruso no descarta usar los misiles Oresnik contra Kiev. Tienen 6 cabezas nucleares y una gran capacidad destructiva. Bueno, pues al poco de poner al mundo en alerta con esta noticia, se refirió a Donald Trump con estas palabras. En mi opinión, el nuevo presidente electo, Donald Trump, es un hombre bastante inteligente y experimentado. Inteligente y experimentado. Por cierto, que además el ministro de Defensa ruso visita este viernes Corea del Norte en medio de la escalada de tensión y de la participación de soldados norcoreanos en la guerra de Ucrania. Expectación ante lo que pueda surgir de este viaje. Y una cosa más, los irlandeses a las urnas. Eligen gobierno en unas elecciones que se plantean bastante reñidas y parece que de ellas saldrá un gobierno de coalición. La vivienda y la inmigración irregular, las principales preocupaciones del electorado. Son nuestras principales noticias del día y además, este viernes. Miles de georgianos protestaron frente al Parlamento después de que el primer ministro anunciara la suspensión de la candidatura del país para la adhesión a la UE. El Reino Unido reformará el sistema de inmigración tras un nuevo récord de llegadas al país. El primer ministro Starmer culpó de esas cifras al anterior gobierno conservador. Suecia trata de esclarecer un posible sabotaje en el mar Báltico y pide ayuda a China. La investigación apunta que el buque Gripen 3 podría haber arrastrado el ancla por el fondo del mar. El presidente francés Emmanuel Macron visitó la Catedral de Notre-Dame para la inauguración de su interior, que reabre sus puertas tras el incendio. Vladimir Putin se reúne en Kazajistán con representantes de las antiguas naciones soviéticas en una cumbre de seguridad. En rueda de prensa, Putin amenazó con atacar Kiev con los nuevos misiles hipersónicos Oresnik. Putin ha descrito el nuevo misil como un meteorito tan devastador como un arma nuclear que viaja a 10 veces la velocidad del sonido y aseguró que Oresnik puede penetrar en búnkeres subterráneos y liberar docenas de submuniciones. Utilizaremos los medios a nuestra disposición contra objetivos significativos. No excluimos el uso del Oresnik contra el ejército, las instalaciones de la industria militar, el centro de toma de decisiones o incluso Kiev. Putin elogió a Donald Trump, calificándole de inteligente y experimentado, y dijo que las recientes decisiones de Joe Biden han puesto trabas a la negociación de un acuerdo de paz. Es posible que la actual administración de Estados Unidos quiera crear dificultades a la futura administración. También es una posibilidad. Pero en mi opinión, el nuevo presidente electo, Donald Trump, es un hombre bastante inteligente y experimentado. Los comentarios de Putin se producen después de que Donald Trump designara el miércoles al general Keith Kellogg como enviado especial a los países en guerra. El ministro de Defensa ruso, Andrei Belousov, visitó Corea del Norte este viernes para discutir la cooperación entre los dos países. En una reunión con su homólogo norcoreano, No Kwon-cho, Belousov dijo que el apoyo militar entre Moscú y Pyongyang se está expandiendo. También agregó que un acuerdo firmado por el presidente ruso Vladimir Putin y el líder norcoreano Kim Jong-un en junio tiene como objetivo estabilizar el noreste de Asia, incluida la reducción del riesgo de una guerra nuclear. Los ataques rusos en Ucrania mataron al menos a una persona e hirieron a otras 22 durante este último día, según las autoridades locales. Después de que Rusia atacara asentamientos en Jersón, su gobernador regional dijo que una persona murió y otras 9 resultaron heridas. Las fuerzas ucranianas atacaron un depósito de petróleo al otro lado de la frontera en la región rusa de Rostov y destruyeron una estación de radar controlada por Rusia en Zaporilla durante la noche, según el Estado Mayor de Ucrania.
Se dice que el depósito forma parte del complejo militar industrial ruso y suministra productos petrolíferos al ejército ruso. Ya había sido blanco de ataques de Ucrania en el verano de este año. El ejército ucraniano también atacó 8 distritos de la región fronteriza de Belgorod, hiriendo a 2 civiles, según el gobernador regional ruso de la zona. Mientras las fuerzas rusas siguen ganando impulso en la región ucraniana de Donetsk, Moscú podría estar planeando un inminente avance hacia el sur, según Kiev. A principios de esta semana, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que Kiev está siguiendo a las tropas rusas en la región de Zaporilla, justo aquí donde Kiev ve amenazas existentes. Zaporilla está a unos 30 kilómetros de la actual línea del frente. Aunque el calendario de un posible asalto ruso no está claro, la operación podría implicar hasta 130.000 soldados. Para prepararse para una posible ofensiva rusa, el ejército ucraniano está construyendo nuevas fortificaciones alrededor de Zaporilla, incluyendo campos de minas y obstáculos antitanque. Fuentes del mando militar ucraniano declararon anteriormente que la incursión ucraniana en la región de Kursk impidió a las fuerzas rusas lanzar una gran operación ofensiva en la región de Zaporilla en los últimos meses. El constante esfuerzo ruso en Kursk puede retrasar una ofensiva sobre Zaporilla, pero las fuerzas rusas también pueden llevar a cabo el ataque con una agrupación de fuerzas menor que la prevista originalmente. Suecia pide a China ayuda para esclarecer un posible sabotaje tras la rotura de 2 cables de datos bajo el mar Báltico. La semana pasada, el carguero chino Jipen 3 fue avistado en la zona y la investigación apunta a que podría haber arrastrado el ancla por el lecho marino, según informaciones del Wall Street Journal. Con esta petición, obviamente, creemos que es muy importante averiguar exactamente lo que pasó. Y, por supuesto, esperamos también que China cumpla con la solicitud que le hemos enviado. El buque Jipen 3, que actualmente se encuentra anclado en el estrecho de Kattegat en aguas internacionales entre Suecia y Dinamarca, está siendo monitoreado y Suecia ha pedido a China que regrese a sus aguas para colaborar en la investigación. Mientras que Alemania ha advertido de la grave amenaza de una guerra híbrida por parte de Rusia, las autoridades chinas niegan cualquier responsabilidad en el incidente. China siempre ha mantenido una actitud de cooperación en este tipo de accidentes. Estamos llevando a cabo la comisión y coordinación con las partes pertinentes. Tras una reunión de seguridad de los líderes de la región, el primer ministro polaco Donald Tusk recordó que no es la primera vez que se producen supuestos sabotajes en el Báltico, como las explosiones en 2022 en los gasoductos Nord Stream 1 y 2 para el gas de Rusia a Alemania, o el incidente en 2023 en el gasoducto Baltic-Connector entre Finlandia y Estonia. Algunas de ellas son centros neurálgicos de investigación e innovación y también espacios de debate e intercambio de conocimientos. Las universidades europeas se estarían convirtiendo en blanco de injerencias por parte de China, Rusia o Irán, según algunos eurodiputados. Este tema de las posibles injerencias a nivel universitario es un punto ciego para nuestras políticas. En otras palabras, hay hechos probados que pueden ser de 2 tipos, bien espionaje puro y duro cuando se trata de investigación o bien de influencia. Algunos eurodiputados afirmaron en particular que terceros países se beneficiarían de asociaciones académicas para utilizar transferencias de tecnología, llevar a cabo operaciones de espionaje o influir en los debates. China financia a investigadores europeos en áreas estratégicas como la inteligencia artificial, tecnología cuántica, investigación espacial y biotecnología. Los investigadores chinos están obligados por los servicios de inteligencia a compartir sus conocimientos con el Estado. Es urgente un control más estricto y una mayor transparencia en la financiación de los proyectos de investigación. Entre sus recomendaciones, los eurodiputados pidieron garantizar la transparencia de la financiación de los centros académicos, sensibilizar a las universidades y aumentar la financiación pública para la educación superior. Deberíamos coordinar también esta labor con las agencias de inteligencia europeas. Al fin y al cabo, a menudo serán los primeros en descubrir las injerencias extranjeras. Y no debemos fingir que se trata de una cuestión agnóstica para los interesados. China y Rusia son nuestra principal fuente de injerencia extranjera.
Así que mientras damos la bienvenida a los estudiantes con vínculos con estas naciones en nuestras universidades, no debemos ser ingenuos y conceder fácil acceso a la tecnología de vanguardia. Debemos estar vigilantes, aunque no paranoicos. En mayo pasado, el Consejo adoptó recomendaciones no vinculantes para proteger la investigación de la interferencia extranjera y, al mismo tiempo, fortalecer la libertad académica. Este viernes por la mañana comenzaron las votaciones en las elecciones parlamentarias de Irlanda, que decidirán el próximo gobierno y mostrarán si Irlanda se opone a la tendencia mundial de mandatos que son derrocados por votantes descontentos después de años de pandemia, inestabilidad y presión económica. La vivienda y el costo de vida son dos temas que están en la mente de muchos votantes que se dirigen a las urnas. Irlanda tiene una grave escasez de viviendas. A pesar de ser uno de los países más ricos de Europa, los alquileres se han disparado. Muchos jóvenes no pueden permitirse un lugar propio. La proporción de jóvenes que luchan por afrontar los costos de la vivienda está entre las más altas de Europa. Junto con la crisis de la vivienda, el aumento de la inmigración es otro tema que genera descontento con el establishment, partidos políticos de centro-derecha. Alrededor del 20% de la población de Irlanda nació fuera de Irlanda y unos 120.000 extranjeros se mudaron a Irlanda en el año hasta abril, la mayor cantidad desde 2008. Este país de 5,4 millones de habitantes ha tenido dificultades para albergar a todos los solicitantes de asilo, lo que ha provocado tensiones y protestas. Los principales partidos políticos están intentando calmar el descontento, promocionando planes para controlar la inmigración y construir muchas más viviendas. Los analistas dicen que el resultado electoral más probable de esta votación es otra alianza entre los partidos del establishment. En el Reino Unido, el primer ministro Keir Starmer dice que el gobierno británico reformará el sistema de inmigración tras la publicación de nuevos datos que muestran un máximo histórico de llegadas al país. Las cifras oficiales sitúan la migración neta en más de 900.000 migrantes al año hasta junio de 2023. Starmer culpó de esas cifras al anterior gobierno conservador. Porque un fracaso de esta escala no es por mala suerte, ni es una tendencia global. No, esto es un fracaso de otro orden. Fue mal gestionado. No ha sido por accidente. Las políticas se reformaron deliberadamente para liberalizar la inmigración. El Brexit se utilizó con ese propósito para convertir al Reino Unido en un experimento de un país con fronteras abiertas. Keir Starmer dijo que su gobierno planea revisar el sistema de inmigración basado en puntos, introducido por los conservadores en 2021 después del Brexit. Ese sistema otorga puntos por habilidades y calificaciones específicas a quienes solicitan un visado de trabajo. La inmigración es un tema que divide opiniones en el Reino Unido. A muchos votantes les preocupa la presión que ejercen los migrantes sobre los servicios públicos. Sin embargo, y paradójicamente, algunos sectores como el de la sanidad no podrían funcionar sin personal extranjero. Miles de georgianos protestaron frente al Parlamento después de que el primer ministro anunciara la suspensión de la candidatura del país para la adhesión a la UE. Hubo enfrentamientos entre la policía y los manifestantes y los agentes utilizaron cañones de agua y desplegaron equipos antidisturbios para sofocar las protestas. La decisión de detener las negociaciones de adhesión hasta 2028 se produjo apenas horas después de que el Parlamento Europeo adoptara una resolución que rechazaba los resultados electorales del país, citando importantes irregularidades. Pero el pueblo de Georgia está decidido a seguir haciendo oír su voz hasta que se cumplan sus demandas. Van contra la voluntad del pueblo georgiano y quieren arrastrarnos de nuevo a la URSS. Pero eso nunca ocurrirá porque el pueblo georgiano nunca lo permitirá. El Parlamento Europeo dijo que el país debería volver a realizar sus elecciones bajo supervisión internacional en el plazo de un año. El bloque también anunció un recorte en el apoyo presupuestario a Georgia, que los legisladores dicen que podría ser perjudicial para el país. No recibirán ninguna financiación de la Unión Europea, lo que significa que bloquearán cientos de millones dedicados a la sociedad civil y a los medios georgianos. Van a asfixiar cualquier resquicio de libertad que quede en este país. Georgia acusa a Bruselas de chantaje y dice que su gobierno trabajará para implementar las reformas necesarias para reanudar las negociaciones de adhesión.
El primer ministro dijo que para 2028 Georgia será el país más preparado entre todos los candidatos para unirse al bloque en el año 2030. Se cumple un mes de la dana que arrasó varios municipios valencianos, matando a más de 200 personas. Todavía hay desaparecidos, pues este aniversario llega entre protestas por la descoordinación de las administraciones, la mala gestión de la crisis y la inacción climática. Poco a poco los vecinos, eso sí, intentan volver a la normalidad en la medida de lo posible. Muchos alumnos, un mes después de la catástrofe, han podido volver al colegio. El sistema de control de la red de metro valenciano quedó completamente destruido por el paso de la dana, paralizando el funcionamiento de los 7,5 millones de viajes de media que se realizan cada mes. Como alternativa, el Govern ha habilitado hasta 25 líneas de autobús, pero los pasajeros describen su caos diario en el uso de estas soluciones temporales. Pues como una hora o más de una hora, porque viene y ves que está lleno y luego no te queda sitio. Sí, antes me costaba menos. Ahora con el bus, el tráfico y todo eso es otra liada. Metro Valencia espera tener algunas de sus líneas nuevamente en funcionamiento a principios de diciembre, mientras que el Gobierno regional ya ha destinado casi 50 millones de euros en reparaciones. En la localidad de Benetússer, los colegios han vuelto a abrir casi un mes después de su cierre y los niños regresaron a clase bajo el aplauso de padres, maestros y soldados. En cambio, en localidades como Alfafar o Catarroja, los colegios aún no han podido reabrir. Algunos cuarteles sí que han reabierto y se han improvisado aulas para acoger a los estudiantes. Muchas escuelas tendrán que ser reconstruidas. De momento, 13 de ellas ya han sido declaradas en estado catastrófico. El presidente francés Emmanuel Macron visitó la Catedral de Notre-Dame para la inauguración de su interior por primera vez después de permanecer cerrada durante más de 5 años tras un devastador incendio. Acompañado por su esposa Brigitte, entraron por las gigantescas puertas delanteras de la catedral y contemplaron los techos con asombro. El Tesoro Nacional de Francia reabrirá sus puertas al público el 8 de diciembre, aunque el exterior del monumento sigue siendo un sitio de construcción, con grúas y andamios. La catedral quedó con enormes agujeros en el techo provocados por el incendio, que los albañiles lograron reparar. El presidente francés regresará el 7 de diciembre para asistir a la consagración del nuevo altar y pronunciar un discurso durante una misa solemne al día siguiente. Su administración presenta la reconstrucción de la catedral como un símbolo de la actitud positiva de Francia y de la unidad nacional. La mitad de los europeos ya no ven a Estados Unidos como su aliado más valioso. Cada vez más ciudadanos de la Unión Europea se distancian de Estados Unidos. Según una encuesta de la Fundación Bertelsmann Stiftung, el 49% cree que Washington ya no es su aliado más importante, prefiriendo en cambio a otros países como el Reino Unido o China. Con la excepción de Polonia, la mayoría cree que la Unión Europea debería reducir su cooperación con Estados Unidos y seguir su propio camino. Esto es especialmente cierto en materia de política exterior, donde el 73% desea que la Unión Europea desempeñe un papel más activo. Sin embargo, la OTAN sigue siendo la piedra angular de la seguridad internacional, ya que el 64% la considera una protección frente a las principales amenazas. En comparación a grupos más mayores, los jóvenes son menos propensos a pensar que la OTAN protege la paz en Europa y más propensos a creer que las relaciones internacionales se basan más en la competencia que en la cooperación. No, Christine Lagarde no eliminará el dinero en efectivo para luchar contra el cambio climático. En las redes sociales circula un vídeo en el que supuestamente aparece Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, pidiendo eliminar el dinero en efectivo para reducir nuestra huella de carbono. Según esta publicación en X, Lagarde espera frenar el cambio climático mediante la revisión de toda la economía, incluida la eliminación del dinero en efectivo.
La publicación dice que es la mayor estafa del planeta, pero en realidad la única estafa aquí es la publicación en sí. Otros mensajes similares sugieren que el Banco Central Europeo está planeando sustituir por completo el dinero en efectivo por el euro digital. En el vídeo adjunto, Lagarde menciona en efecto que hay que reconsiderar el uso de billetes para reducir nuestra huella de carbono, pero sus palabras han sido sacadas de contexto. En ninguna parte menciona la eliminación total del dinero en efectivo. En cambio, si vemos los planes climáticos del Banco Central Europeo, como parte de sus objetivos de reducción de la huella de CO2 para 2030, el Banco Central Europeo trabajará para incluir un diseño ecológico en la futura serie de billetes e incorporar consideraciones relativas a la huella medioambiental en el diseño de un euro digital que se encuentra actualmente en fase de preparación. Esto significa que el Banco Central Europeo tiene previsto imprimir billetes con algodón 100% orgánico para 2027. El pasado diciembre, un estudio mostró que la huella medioambiental media de los pagos con billetes fue de 101 micropuntos por ciudadano de la eurozona en 2019. El Banco Central Europeo también ha dejado claro que quiere que los billetes en euros sean lo más respetuosos posible con el medio ambiente, garantizando al mismo tiempo la disponibilidad y aceptación del efectivo. Pues es todo por nuestra parte. Recuerden que pueden permanecer informados en nuestra página web es.euronews.com y les recomendamos que se suscriban a nuestro canal de YouTube y que comenten qué les han parecido las noticias de hoy. Antes de irnos, una positiva. El renacer de la Catedral de Notre Dame ha concluido su reconstrucción tras 5 años de intenso trabajo después del brutal incendio que casi acaba con ella. El presidente Emmanuel Macron la ha visitado este viernes y estará abierta al público a partir del 7 de diciembre. Disfruten de su belleza y que tengan un buen fin de semana. Adiós. Ah oui, c'est émouvant. Émouvant. Ouais, le grand parvis, sur les 80 mètres en plus. Magnifique. Je vous laisse découvrir cette vision. Ah, incroyable, c'est beau. Et je me souviens comme c'était hier et la croix. C'est un signe magnifique que Guillaume Bardet a extrêmement bien interprété. Rémi Frobon a dirigé les travaux. Oui. Et les tests ont été faits dès les premiers jours. Très rapidement. Il a retrouvé son ampleur, une clarté, une luminosité. En tout cas, je trouve que à la fois l'espace ainsi redécouvert